Vamos a tocar un tema muy bonito hoy. Vamos a tratar de irnos al tema rápido para que podamos entender el tema. El tema de hoy se titula Una fe activa capacita al cristiano a discernir y obedecer la voz de Dios. Una fe activa capacita al cristiano a discernir y obedecer la voz de Dios. Damos la gloria a Jesús, hermanos. Amén, hermanos. No más dos. Anímese. Dice Marcos capítulo 8, versículo 14, la gloria es para Jesús. Dice así la palabra de Dios. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, hablando de los discípulos. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Cuando habla de levadura, está hablando de enseñanzas, doctrinas. ¿Ok? ¿Cuál era? Una vez expliqué aquí a usted los 7 tipos de levaduras que habla la Biblia. Lo enseñamos aquí en la iglesia. La levadura de los fariseos, hermanos, es una levadura donde las personas predican una cosa, pero ellos viven otra. ¿Okay? El fariseo siempre se caracteriza por llamar la atención dentro de la congregación, por ser aplaudido, por ser reverenciado dentro de la congregación, por querer ser el centro de toda actividad, de todo servicio que se haga a Dios. Jesús les habla eso en el libro de Mateo 23, donde Jesucristo dice: todo lo que ellos dicen que hagan, háganlo, pero nunca hagan lo que ellos hacen. Porque ellos predicaban una cosa y ponían cargas pesadas a la congregación, ponían el camino del evangelio complicado, difícil, imposible, y ellos ni siquiera querían tocar con el dedo lo que ponían la carga a la iglesia. Esa es la levadura de los fariseos. La levadura de Herodes, hermanos, es una levadura diferente. La levadura de Herodes tiene que ver con personas que se aprovechan de los cargos y las posiciones en la iglesia para manipular, para controlar y hacer lo que ellos quieren hacer dentro de las iglesias. En palabras sencillas, se vuelven mayordomos y capataces de las iglesias y no siervos de Jesucristo. Esa es la levadura de Herodes. Y el problema de las levaduras de Herodes, hermanos, es que cuando una persona es atrapado con esa levadura, siempre hay alguien que lo va a manipular, porque no está bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Quién manipuló a Herodes para que matara a Juan el Bautista? La mujer, Herodías. ¿Entiendes? Entonces, una persona que está dentro del liderazgo de la iglesia, no sea cualquiera que sea el nivel de la iglesia, y se crea que él es el que manda, que él es el que da las órdenes, que se hace lo que él dice y a como él dice, ese tiene la levadura de Herodes en su vida. No está bajo la guianza del Espíritu Santo. Porque los hijos de Dios, un siervo de Dios, hermanos, siempre tiene en mente que la iglesia no le pertenece a los hombres ni a las religiones, sino la que pertenece a Jesús. Él fue el que la compró con su sangre. Y Él es el quien da la orden y Él es el que dice lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y cuándo se tiene que hacer. Cuando una persona está atrapada por la levadura de Herodes, él establece su propio sistema de gobierno, su propio sistema de administración, su propio sistema de doctrina, su propio sistema de enseñanza, y es lo que él diga, eso es lo que se tiene que hacer. Es una persona totalitaria. Entonces Jesús le está diciendo a los discípulos: tengan cuidado de no parecerse a los fariseos, porque son hipócritas, porque ponen complicado el camino del evangelio de la gente, porque se creen más sabios, más inteligentes, más entendidos, que lo merecen todo. Hemos hablado mucho de eso en la iglesia. Nosotros no merecemos nada. Lo que recibimos, lo recibimos por gracia de Dios. Lo recibimos por amor, por misericordia de Dios. Ahora, ¿por qué servimos a Dios? Por agradecimiento, por gratitud, por temor le servimos a Dios, por respeto, por obediencia. Pero no le servimos a Dios porque queramos merecer un cargo, un puesto en la iglesia. Así no funciona el pueblo de Dios. Un verdadero siervo de Dios nunca cae en esas trampas.
Cuando una persona cae en esa trampa es porque no tiene a Dios en cuenta en su vida. El Hijo de Dios siempre tiene que ser humilde y tiene que ser noble de corazón, pero lo más importante de todo, tiene que ser una persona sujeto a Dios. Sujeto. Pablo habla en Romanos capítulo 8 y Pablo dice, y los que son guiados por el Espíritu de Dios, que dice, esos son hijos de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces una persona que es un siervo de Dios, que es una sierva de Dios, está bajo la guianza del Espíritu Santo. No inventa doctrina, no inventa sistemas de enseñanza, no inventa sistemas de gobierno, de administración, no inventa. Su vida, el fundamento de su vida, de su ministerio es la palabra de Dios. Todo lo que no proviene de la Biblia no es de Dios. Entonces es muy importante entender eso. Ahora Jesús le habla a los discípulos, pero también nos habla también a nosotros. Qué bonito es, hermano, que usted pase unos años y siga siendo la misma persona. Que no lo maree en la altura. Porque yo he tenido la tristeza de ver personas sirviendo a Dios y lo hacen desde abajo, hermano. Desde limpiar los baños, desde acomodar sillas, desde botar basura. Y lo hacen con mucha humildad, con mucho amor, con mucha pasión por Dios. Pero ya nomás suben de posición en la iglesia como un diácono, como mesa directiva, hermano, ya se vuelve un poco complicado. Ya se vuelve como que si yo fuera la estrella de Hollywood. ¿Y sabe por qué? Porque su corazón no está controlado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre nos va a guiar hacia toda verdad. Y si el corazón de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, no tiene humildad en su corazón, siempre va a ser extraviado por el mal, va a ser extraviado por el pecado, va a ser extraviado por su propio egoísmo, porque Cristo no va a gobernar su vida. Sigamos leyendo. ¿Dónde estamos, hermanos? ¿Cuál? El 15, tan rápido. Dice 16, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan, o sea, que estaban por otro mundo, o sea, no entendían. Jesús les estaba hablando de un sistema de vida, de un sistema de enseñanza, un sistema de fe, y ellos estaban hablando de pan. En otras palabras, hermanos, Jesús está hablando la palabra de Dios y el hermano Ángel invitándolo a comer. ¿Entendió? Hoy me desquito con el hermano Ángel, hermano. Está de cumpleaños y le va la bienvenida, vas a ver. Dice, y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis lo que Jesús estaba hablando. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. ¿Cuál es lo contrario? ¿Qué es lo que más daña a un cristiano que le impide poder discernir la voz de Dios? El endurecimiento de su corazón. Hay una palabra en la Biblia que la usa mucho la palabra de Dios en Timoteo, que se habla cauterización de la conciencia. Una persona cauterizada en su conciencia es una persona, hermano, que vive una vida continua en pecado. Lo hacen y lo hacen y lo hacen y lo hacen, que llega el punto de que ya el Espíritu Santo no los redarguye. Porque cuando el Espíritu los redarguyó, cerraron su corazón a Dios. Es como le pasó al pueblo de Israel. Dice la Biblia que Israel oyeron la palabra de Dios. Ellos escucharon la voz de Dios, vieron el poder de Dios, pero ellos no escucharon la voz de Dios acompañada de fe. Porque su corazón se había vuelto un corazón de pecar en continuo. Cuando una persona peca continuamente, su conciencia se cauteriza. Y cuando está la conciencia cauterizada, hermano, por mucho que el Espíritu Santo le hable, no va a entender, no va a discernir que es el Espíritu Santo. No va a discernir. Dios le va a tocar su corazón y sabe que va a decir, bonito mensaje. Y ya. No va a saber si es Dios o no es Dios. Y peor aún, no va a tener la fuerza de voluntad para obedecer esa palabra. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe, vamos a traducirlo, la obediencia en el cristiano viene a su corazón cuando recibe la palabra de Dios.
Si la persona no tiene un corazón, hermano, rendido a la voluntad de Dios, sediento a la voluntad de Dios, por mucho que Dios le hable a su corazón, nunca va a obedecer. Y el problema, ¿dónde está? El problema está de que vive una vida continua de pecar, de pecar, de pecar, de pecar. Se le endureció el corazón. La falta de fe, la falta de obediencia, la falta de temor, la falta de sujeción a Dios endurece el corazón del hombre. Por eso es muy importante que nosotros obedezcamos a Dios. Dice el escritor de Hebreos: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque una vez que el Espíritu Santo habla en nuestras vidas, y nosotros cerramos nuestros corazones, ¿sabe qué ocurre? Que lo contrictamos a Él. Contrictamos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el único que tiene el poder y la autoridad para convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Todo predicador que predica la palabra de Dios y el Espíritu de Dios no usa su vida, esa palabra que sale de esa boca de esa persona es una información más, pero no tiene poder. Porque el poder de convencimiento, el poder de salvación, de restauración, de quebrantar el corazón del hombre, solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasa si nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo una vez, 2 veces, 3 veces, y todas las veces que el Espíritu de Dios nos está hablando, le cerramos nuestros corazones? Lo vamos a contritar. Le voy a dar una evidencia de una persona que tiene el Espíritu Santo contritado. Se lo voy a dar. Es una persona que se preocupa más por aparentar que por vivir la realidad de su condición espiritual. Una persona que apariencia, que vive de apariencia, que está preocupado más por mostrar cierta espiritualidad dentro de la iglesia, es una persona que ya contrictó al Espíritu Santo. Y voy a decirte por qué. Porque un cristiano que está bajo la guianza del Espíritu de Dios, no necesitamos presumir ni aparentar lo que no tenemos. Somos lo que somos y no nos parecemos a nadie. Cuando una persona no vive su propia realidad espiritual, es porque tiene constrictado el Espíritu Santo y quiere aparentar o tapar ese problema espiritual presumiendo algo que no es o que no tiene. Los fariseos tenían ese gravísimo problema. Ellos no tenían una fe en Cristo, una fe en Dios activa. Y por eso es que ellos aparentaban lo que no eran. Por eso es que Jesús dice: cuídense de la levadura de los fariseos. Porque ellos se visten bien, ellos presumen tener conocimiento, ellos corrigen a todo mundo, ellos le aplican la palabra a todo mundo, ellos se creen consejeros, se creen sabios, se creen espiritual, se creen maestros, pero más sin embargo su vida está hueca. Jesús le llamó en una palabra un poco fuerte y le llamó sepulcro blanqueado. Imagínense. Pero usted hablaba con un fariseo de ese entonces, hermano, bien, parecía como que fuera la santidad personificada para ellos. Ellos se creían el todo, pero su corazón era una presunción nada más, porque no vivían una realidad. Cuando nosotros vivimos una realidad, no necesitamos aparentar o demostrarle a la gente que tenemos algo o que somos algo. Porque Dios mismo se encarga de dar testimonio de quién es su hijo y quién no es su hijo. Dios se encarga de eso. Dios testifica por su pueblo. No necesitamos una pancarta: soy el reverendo fulano de tal, maestro en divinidad, en ciencia, en política y qué sé yo más. No necesitamos eso, hermano, hombre. El Espíritu mismo testifica a las personas si esa persona es un hijo de Dios o no lo es. Con Jesús no se puede vivir de apariencia. Tenemos que vivir la realidad. Voy a darle algunas hermano, características o tipos de estado de la fe
Hablamos de que la fe activa, una fe activa, hermanos, es una persona que está constante creyéndole a Dios. Una fe activa es una persona, hermanos, que las circunstancias no manejan su vida, no manejan su tiempo, no manejan su voluntad. Una fe activa es una persona que confía ciegamente en Jesús. ¿Entiendes? Por ejemplo, normalmente cuando un cristiano no tiene una fe activa en su vida, cada vez que tiene un problema de cualquier índole, primero busca la solución por otros medios y después se acuerda de que Dios existe. Escuché a alguien una vez que tenía un familiar que estaba enfermo, estaba muy enfermo, y esa persona es cristiana. Y lo llevó, hermano, como a 20 clínicas, no sé cuántos doctores, y se gastó un montón de billetes. Y recuerdo que me dice, hermano, ¿le puedo pedir oración por un familiar de él? Sí, claro. Y digo, ¿le puedo hacer una pregunta, hermano? Sí, ¿qué es lo que tiene él? Él me explicó. ¿Y qué cree, hermano? Lo he llevado de la clínica tal, lo llevé al médico fulano de tal, al hospital tal, como 8, me enseñó como 8 clínicas. Pero lo que me dio tristeza, que me dijo por el tiempo, bueno, ya no queda de otra, hay que pedirle a Dios. Eso no es una fe activa. Y eso se ve normalmente en el pueblo de Dios. Dígame, es que es la verdad. Si tiene un problema económico, primero ¿en qué piensa? La mayoría no piensa en Dios primero. ¿Cómo hago para pagar este bill? ¿Cómo hago? Ya sé. Voy a vender. Tengo 3 carros, voy a vender uno para hacer un dinerito. Y empieza la gente a buscar soluciones en vez de buscar a Dios. Eso es evidencia de que no es una fe activa. Le voy a dar algunas categorías de fe. Miren, hay una fe, hermano, que es una fe pasiva. Cuando una persona practica la fe pasiva, le voy a decir que es pasiva. Una persona que escucha la palabra de Dios, pero es más fresco que la lechuga. Camina como la tortuga. Hermano, hace 15 días Dios me habló y estoy pensando a ver si le obedezco a Dios. Te agarré, hermano Ángel, te agarré, viejo, te agarré en tu cumpleaños. Esa es una fe pasiva. Imagínense San Juan capítulo 9. Llega aquel ciego donde Jesús, maestro, Señor, por favor, sáname, vuélveme la vista. Ok, ven para acá. Agarra el lodo, escupe y se lo pone en los ojos. Y le dice, vete a lavar al estanque de Siloé. Se imagina el ciego que dijera, Señor, ¿y puedo ir la otra semana? Hubiera pasado toda la semana con el ojo lleno de lodo y saliva, porque no con saliva que lo hizo. ¿Qué es lo que sanó a ese ciego? ¿El agua o el lodo o la obediencia a Jesús? Pero fue un hombre que creyó inmediatamente. No era una fe pasiva. Estoy pensando a ver si leo la Biblia una media hora al día. Voy a pensar a ver si se me ocurre algo para hacer para Dios. Eso es una fe pasiva. Cuando una persona tiene una fe que es pasiva, totalmente tiene la fe, pero es pasiva. Sucede que Dios le habla y le habla y le habla y le habla, pero le da lo mismo atrás que adelante. No arranca ni para adelante ni para atrás, está en el mismo lugar. Nunca va a poder discernir a Dios porque su vida se vuelve, hermano, una monotonía. Siempre en el mismo lugar, haciendo lo mismo. ¿Sí entienden? Un hijo de Dios, ¿sabe cómo quién debe ser? Como el apóstol Pedro. Habían 2 en la barca. Ninguno de los 12 le dijo, Señor, nos aventamos al agua. Solo Pedro. Pedro era atrevido. Pedro era atrevido. Señor, si eres tú, manda que yo vaya.
Esa fe activa es la fe que Dios quiere de nosotros. Cuando tenemos esa fe en nuestros corazones, escuchamos la palabra de Dios y somos diligentes para ponerla en práctica. Al ponerla en práctica vamos a discernir que es Dios y vamos a saber hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque, hermano, mientras el cristiano no tenga una relación personal con Dios, no tenga una comunicación continua con Dios, su fe va a ir menguando. Su fe va a menguar. Cuando usted conoce a una persona y convive con esa persona mucho tiempo, alcanza a conocer de esa persona muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Por ejemplo, hay matrimonios que tienen más de 30 años de estar casados. ¿Usted se imagina cuánto conoce a la esposa de su esposo? Si ha dormido con ella por 30, 40 años en la misma cama. Pero usted puede conocer a una persona de nombre, quién es, dónde vive, pero nunca va a poder conocerla como la conoce su esposa o su esposo, pues con ella vive. Cuando usted tiene esa comunicación con Dios, camina con Dios, vive con Dios, usted alcanza a conocer a Dios. Y cuando usted alcanza a conocer a Dios, también alcanza a conocer la voz de Dios. Y cuando Dios te habla, tú sabes que es Dios, porque ya lo conoces, tienes una comunicación constante con Él. Pero para que una persona tenga una comunicación constante con Dios, necesita una fe activa, no una fe pasiva. Hay otro tipo de fe. Hay un tipo de fe que es una fe teórica. Teórica. ¿Qué le quiero decir? Hay mucha gente, hermano, que conocen la Biblia en la teoría nomás, pero no conocen a Dios a través de la práctica. No conocen a Dios a través de la práctica. Dijo Job estas cosas. Me gustó lo que dijo Job en cierta ocasión. Dijo: Señor, de oídas te había oído, pero he aquí ahora mis ojos te ven. Él era un hombre, hermano, que temía a Dios. Tenía temor de Dios porque Dios testificó de él. Pero Job estaba creyendo una teoría, pero no tenía una relación personal con Dios. Las personas hoy en día, la mayoría conocen de lo que Cristo hizo en la cruz, saben quién es Cristo, saben perfectamente más, a veces saben más que nosotros. Pero es la pura teoría, la pura información bíblica, porque su vida no está caminando de la mano de Dios. Déjeme decirle algo, hermano. Cuando Jesucristo venga a levantar su iglesia, Él no viene a levantar teólogos a este mundo. Digo, es bueno conocer, siempre y cuando lo vivas y lo compartas con otros. ¿Sí? Y le dé la gloria a Dios. Necesitamos maestros en las iglesias que puedan enseñar cualquier tipo de tema bíblico y decir: mire, esto es lo que pasa así, pero antes de enseñarlo, que lo viva primero. Y que cuando le enseñe le dé la gloria a Dios, que no se jale el cuello él, porque todo es para la gloria de Dios. Entonces, el conocimiento no es malo. Malo es el envanecimiento que produce el conocimiento cuando no se tiene amor a Dios. Por eso es que Pablo dice que el conocimiento envanece, más el amor edifica. Entonces, hay personas que tienen conocimiento, tienen experiencias en las iglesias, tienen mucho tiempo en las iglesias y presumen de ese conocimiento, pero su vida no es una vida continua de servicio, de obediencia a Dios. Tienen mucha teoría en su cabeza, pero poca práctica. Y lo que hace verdaderamente al maestro no es la teoría, es la práctica. Es la práctica, hermanos. Entonces, cuando usted y yo empezamos a poner en práctica lo que venimos escuchando, venimos cancelando esa fe teórica y empezamos a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hay otro tipo de fe, la fe idolátrica. Eso está feo. ¿Sabía usted que dentro de las iglesias se practica eso? Hablo de las iglesias cristianas. Yo una vez le dije a una persona, y se lo dije a una persona que es pastora de una iglesia, dije: mira, te voy a decir algo. Si tú no entiendes esto que te voy a decir, tú vas a estar en un problema todo el tiempo. Tu obligación como líder de la iglesia, tú tienes que llevar al pueblo de Dios a que ponga la mirada en Cristo Jesús.
que ponga la mirada en Jesús, que ponga la confianza en Jesús, que dependa de Jesús y que se esfuerce cada día para que se parezca a Jesús. Si tú obligas al pueblo, desvías al pueblo de poner la mirada en Jesús para que la ponga en ti, estás creando un grupo de cristianos idólatras en las iglesias. La Biblia nunca dice que pongamos la mirada y la confianza en los pastores. Nunca dice eso. Lo que dice la Biblia, ha puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso es que Pablo habla en 2 de Corintios capítulo 4, Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo, y este crucificado y resucitado, y a nosotros como siervos suyos. Cuando tú te paras en un púlpito y le dices a la congregación, hermano, yo soy un instrumento de Dios, dele gloria a Dios, busque de Dios, parezcase a Dios, sirva a Dios, séale leal a Dios, séale fiel a Dios, es porque tú entiendes de que solamente eres un instrumento de Dios. Pero cuando obligas a la gente o desvías a la gente de poner la mirada en Jesús para que la pongan en ti, o para que la pongan en una religión, o para que sigan a un predicador, para que sigan a un músico, para que sigan a un maestro, estás creando en su corazón una fe idolátrica. Se llega al punto de que si, ¿quién va a predicar hoy? No, el hermano Israel. No. Cuando predique el hermano Evelia vengo, si no. Hermanos, eso es falta de respeto, es falta de temor a Dios, hermano. Tanto es hijo de Dios el hermano como también la hermana. Somos templos del Espíritu Santo de Dios. Dios va a usar a quien Él quiere, cuando Él quiere, a como Él quiere. Si yo quiero que Dios me hable a mí, yo no voy a esperar que venga a predicar aquí el apóstol Pablo para esperar que Dios me hable. Yo tengo que venir con un corazón sediento, necesitado de Dios. Yo necesito escuchar la voz de Dios. Dice la Biblia, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice que la palabra de Dios, dice que es el alimento espiritual de nuestra vida. Cada vez que usted escucha la voz de Dios, su alma se está alimentando. Y Pedro dice esto, dice que esa alimentación produce sabiduría para vuestra salvación, crecimiento para vuestra salvación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted viene a la iglesia no para ver quién va a predicar, viene a la iglesia porque necesita escuchar el consejo de Dios. Necesita escuchar el consejo de Dios. Solamente que no sea un hijo de Dios, no le ponga atención, hermano. Pero si es un hijo de Dios, usted ponga la atención con respeto, con reverencia. Porque Dios te va a hablar. Algo que yo he aprendido en mi vida, como que usted no sabe cuál es, hermanos. Que cada vez que yo vengo a la iglesia y traigo la disponibilidad de corazón para escuchar a Dios, Dios me habla. Si yo quiero escuchar a Dios, si yo necesito escuchar a Dios, Dios me va a hablar. Y no importa quién predique, es más, a veces hasta sin predicación. A través de la alabanza, a través de la adoración, a través del testimonio, a través de lo que sea, hasta de la ofrenda, hermano. Pero si yo traigo mi corazón para recibir ese consejo, Dios lo va a hacer. Así predique Pablo o no predique Pablo en este lugar, Dios lo va a hacer. Pero cuando el pueblo de Dios va a la iglesia solo porque va a predicar fulano de tal o porque lo guían de esa manera, lo vuelven una fe idolátrica. Usted tiene que venir a la iglesia por Cristo Jesús, no por los hombres. No por los hombres. Hay otra fe, hermano, que es una fe circunstancial. Una fe, hermano, que se mueve por las circunstancias. Y como le decía anteriormente, hermano, cuando nosotros dejamos que las circunstancias gobiernen nuestras vidas, nos volvemos esclavos de las circunstancias y no somos siervos de Jesucristo. Cuando usted está en medio de una circunstancia difícil a su alrededor, sea economía, sea de salud, sea espiritual, sea desánimo, cualquiera, no se enfoque en la circunstancia, enfóquese en Jesús. En Jesús enfóquese. Porque la solución para sacarte de la circunstancia se llama Cristo Jesús. Amén.
Pero si yo empiezo a depender de las circunstancias, Señor, cuando tú me des un carro que esté bonito, que no gaste mucho gas, y que yo tenga todas las comodidades, yo te voy a obedecer. Hermano, a Dios no se le pone condición. Dios da las órdenes y las órdenes no se discuten, las órdenes se cumplen. ¿Entiende lo que le quiero decir? Muchas veces Dios te manda al desierto sin nada. ¿Sabe para qué? Para suplirte en el desierto y que tú aprendas a depender de Dios y no de las circunstancias. Cuando uno tiene un cristianismo circunstancial, es porque Cristo no está gobernando nuestros corazones. ¿Qué pasa cuando esa cosa que está sosteniendo su fe, esa circunstancia que está haciendo mover a las personas hacia Cristo, cuando eso desaparezca, qué pasa con la vida espiritual de esa persona? Te voy a dar un ejemplo. Hay muchas personas que empiezan a buscar de Dios hasta que están metidos en un hospital con una enfermedad, o con un gran problema en su vida, en su familia, o un familiar de un problemado en otro país, y entonces empiezan a acordarse que Dios existe y empiezan a buscar de Dios. Pero ¿qué pasa cuando Dios quita ese problema, esa circunstancia negativa? Dios la quita de su familia. ¿Dónde están? Desaparecen otra vez. Mire, yo conocí una familia aquí en Redding, hermano, y les voy a decir algo. Yo nunca en la vida he visto una familia tan bendecida por Dios que cada petición que traía el altar, Dios se le contestaba. Nunca he visto una familia así, como esa familia. Yo tengo conocimiento como de 6 peticiones en los ciclos de oración. Hermano, ¿pueden orar por esto? Sí. Al día siguiente, ténganlo. Hermano, ¿puedo orar? Sí. Como 6 veces seguidas. Nunca he visto una familia que yo le haya contestado tantas peticiones seguidas. Pero le voy a explicar. Se mantenían en la iglesia porque tenían mucha necesidad de Dios. Cuando Dios respondía a sus oraciones, no los encontraban pero ni con radar, hermano. ¿Sabe por qué? Porque eran cristianos circunstanciales. Cuando se vive una fe circunstancial, hermano, no se es firme en los caminos de Dios. Para servir a Dios, hermanos, es en las buenas y en las malas. Para obedecer a Dios es en las buenas y en las malas. ¿Entiendes? Para caminar en obediencia delante de Dios es en las buenas y en las malas. Yo no voy a esperar que todo esté bien en mi vida, en todas las áreas, para entonces decidirme si voy a obedecer a Dios o no. Al contrario, yo tengo que obedecer a Dios para que todas las circunstancias a mi alrededor negativas desaparezcan en el nombre de Jesús. Porque toda cadena se rompe, todo yugo se pudre en la presencia de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que obedecer a Dios. Hacer lo que yo tengo que hacer, hacer lo que Dios me manda hacer y los demás Dios le toca hacer. Porque hay muchas cosas en mi vida que yo no las puedo hacer, hermano. Yo no puedo estar cuidando a mi familia que está en Nicaragua. No puedo. Yo no puedo darle salud a mi mamá, no puedo. Ni doctor soy. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Yo no puedo proteger a mi mamá, a mi familia, no puedo. Estoy acá y estoy allá. Pero ¿yo qué hago? Señor, yo voy a hacer lo que tú me mandas a hacer y lo demás está en tus manos. Y hasta el día de hoy, Jesús no me ha fallado. Oh, hermano, y no me va a fallar porque Jesús no falla. Jesús no falla, los hombres fallan, pero Cristo es fiel a sus promesas. Él es fiel a sus promesas, hermano. Y mi familia está segura en Nicaragua, está bendecida en Nicaragua, está protegida en Nicaragua y van a ser salvos por la gracia de Dios en Nicaragua y donde quiera que estén. Él lo va a hacer, hermano. Porque hay muchas cosas en mi vida que yo no tengo control de ellas. No tengo control de ellas, pero si hay de algo que yo tengo control, es de mi decisión. Y mi decisión es obedecer a Dios, es servir a Dios, es caminar en integridad con Dios y hacer la voluntad de Dios cuantas veces Él me mande a hacerla. Eso sí tengo control yo. Porque es mi voluntad. Porque mi voluntad no está en manos de nadie, mi voluntad está en las manos de Dios.
Pero lo que yo no puedo hacer, Señor, yo no puedo hacer esto. Ahí está. Ahí está, Señor. Yo quiero descansar en ti. ¿Sabes qué dice el apóstol Pedro? Echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando a usted lo controlan los problemas, usted no puede alabar a Dios en libertad. Cuando a usted lo agobia el problema y le quita la paz al problema, es porque Cristo no está en control de su vida. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dice Nehemías capítulo 8 versículo 10, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, dice el apóstol Pablo. Por nada. Problemas van a haber, necesidades van a haber, cansancio van a haber, desánimo van a haber. Ok, todo va a haber. Pero ninguna circunstancia te va a quitar el anhelo, el deseo de caminar y obedecer al Señor con tu vida, hermanos. Nadie te podrá privar el derecho de obedecer a Dios. Nadie te podrá privar el derecho de mantenerte en victoria, gozoso, sirviendo al Señor. Porque el gozo de Dios no está fundamentado ni condicionado por la circunstancia. Lo recibimos por el poder de Dios. Por la sangre de Jesús somos más que vencedores. Pero cuando permitimos que el problema nos agobie, nos controle y nos amarre la mano, es porque Cristo no está gobernando nuestras vidas. Cuando Él llega a tu vida, Él te hace libre. Él te hace libre. Yo dije una vez estas cosas, hermano. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo, estando preso en Éfeso, estando preso en Roma, estando preso, estaba mandando cartas de motivación a las demás iglesias? Gozaos en el Señor, otra vez os digo regocijaos. ¿Cómo es posible que alguien que esté preso, que posiblemente lo van a matar, esté motivando al que está libre para que tenga gozo? ¿Cómo se puede hacer eso? La única manera es que esa persona esté caminando en integridad delante de los ojos de Dios. Que el Espíritu Santo esté gobernando su vida. Él mismo habla eso en el libro de Gálatas capítulo 5, cuando habla los frutos del Espíritu. Son paz, gozo, fe, bondad, amor, benignidad, templanza, mansedumbre. Él habla todo eso. Las evidencias. Cuando habla de frutos, habla de evidencia de que está bajo la cobertura y bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Cuando está bajo la cobertura y bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios, nada ni nadie te podrá quitar el gozo del Señor en tu corazón. Pero cuando viene el problema y se te acaba el gozo, es porque tu corazón está condicionado por la circunstancia y no por lo que Cristo está haciendo en tu vida. Hay otro tipo de fe que también es muy importante, la fe muerta. Bien, Santiago dice que la fe sin obras está muerta. En otras palabras, si Dios ha puesto en tu corazón, dice la Biblia, hermano, que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Luego dice Pablo en Romanos capítulo 9, porque no es del que quiere ni del que corre, sino que de quien Dios tiene misericordia. Cuando Dios muestra misericordia hacia usted y hacia mí, cuando Dios produce en tu corazón esa motivación, esa fuerza de voluntad, esa fuerza espiritual para obedecer a Dios, pero no lo haces, tu fe se va muriendo poco a poco. Se va muriendo poco a poco. Y llega un momento de que ya nomás tiene el título que dice, aquí hubo fe cristiana, pero ya no hay. ¿Cómo sabemos cuando la fe se muere? Cuando ya no da frutos. ¿Cómo sabe usted cuando un árbol está ya muerto? Cuando ya no da frutos. Cuando una persona ya no da frutos, es porque ya su fe está muerta. Ya está muerta la fe. Y como su fe está muerta, no tiene la capacidad de discernir la voz de Dios. Peor aún, no tiene la capacidad de obedecer la voz de Dios.
¿Por qué razón? Porque está muerto. Un muerto no se puede mover. Un muerto no tiene voluntad. No tiene voluntad. Un muerto no puede oír. Un muerto no puede decidir. Y cuando la fe está muerta, no puede decidir en fe. Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Entonces, cuando una persona tiene su fe que está muerta, no puede decidir correctamente. ¿Por qué? Porque ni siquiera puede discernir entre lo correcto y lo erróneo. Vive una vida a lo que venga. Un cristiano no tiene por qué vivir a lo que venga. No, hermanos. Tenemos que tener un proyecto, y ese proyecto es el proyecto de Dios en nuestras vidas. Tenemos que saber perfectamente nuestra función, nuestra identidad, los propósitos de Dios para con nosotros de ponernos en esta tierra. Tenemos que saber perfectamente que como hijos de Dios tenemos una misión que cumplir en esta tierra. Pero si un cristiano camina como que si no pasa nada, ¿a dónde va? ¿Hacia dónde van? No se sabe ni a dónde van. Usted y yo debemos estar conscientes que nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Un cristiano con una fe activa siempre se va a creer como un peregrino, un extranjero en esta tierra, porque su corazón no está puesto en este mundo. Su corazón está puesto allá arriba, de donde esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sabemos que Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Usted se imagina cuántos cristianos hoy en día están desapercibidos en relación al rapto de la iglesia? ¿Cuántos cristianos están en las iglesias y ni siquiera se han dado cuenta que Cristo viene pronto por ellos? Porque viven desapercibidos, viven sin brújulas. Usted sabe de dónde viene y hacia dónde va, porque el Espíritu de Dios lo va guiando. Israel salió de Egipto. Ellos sabieron de dónde salieron y sabían para dónde iban. Pero ¿qué es lo que pasó con Israel? Empezaron a desobedecer a Dios y se les extravió la brújula. Lo que podían hacer en 3 meses, de 3 a 6 meses, pasaron 40 años. Porque nunca permitieron que Dios gobernara su vida. Porque no había una fe activa en su corazón. Había una fe muerta en sus corazones. Ellos buscaban a Dios, se acercaban a Dios cuando nomás le convenía. Cuando una persona busca a Dios cuando le conviene, es porque no tiene una fe cristiana activa en su corazón. Nosotros buscamos a Dios porque le amamos y porque le necesitamos. Porque deseamos estar con Él, vivir con Él, caminar con Él, estar a la par de Él. Y en ese proceder es cuando las bendiciones vienen sobre nuestras vidas. Por eso es que dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, todo será por añadidura. Pero la gente muchas veces no vive, hermano, ni siquiera de depender de Dios. Las circunstancias son las razones por las cuales están dentro de las iglesias. La fe muerta, hermano. Mire, yo siempre digo esto. He visto mucha gente, hermanos, que ha caído en eso. Y sabe, hermano, le voy a decir una de las evidencias de una persona que tiene una fe muerta. Siempre vive del pasado. Quizás fueron grandes siervos de Dios. Quizás un día predicaron, un día enseñaron, un día fueron pastores, un día fueron ministros de alabanza, no se sabe, fueron misioneros. Pero llegó el tiempo y se fueron alejando poco a poco, y hoy están bien secos. Ya ni siquiera hay hojas en sus ramas. Pero cuando usted habla con ellos, siempre hablan del pasado. El pasado no nos ayuda para nada, hermanos. No. Tenemos que vivir el presente y tenemos que mirar hacia el futuro.
Una vez me dijo un pastor estas cosas y se me grabó, me dice, mire Floyd, estar pensando en el pasado es como que queramos secar la ropa con el sol de ayer. No se puede. El sol de ayer ya pasó. Entonces, hay personas que viven de las experiencias pasadas, pero hoy es lo que cuenta. Hoy es lo que cuenta. Mañana ya veremos que ellos tienen, pero hoy nos toca a nosotros llevar frutos a Dios, frutos que agraden a Dios. No podemos depender de lo que hicimos ayer. Tenemos que estar sujetos a lo que Dios quiere que hagamos hoy. Porque hoy es el momento de Dios. Porque hoy es que vamos a mostrarle a Dios que nosotros estamos caminando en su perfecta voluntad. Lo de ayer ya pasó. Ya pasó. Bueno, ya pasó eso. Hay que soltar el pasado. Hay que aferrarnos al presente y extendernos hacia el futuro. Porque aquí no termina esto, hermano. Aquí no termina esto. Aquí estamos empezando apenas. Aquí estamos empezando. Cuando vayamos al otro lado, ¿sabe qué va al otro lado? Va a haber eternidad. Al otro lado hay eternidad. Aquí estamos empezando. Aquí es temporal, no sé, mañana, la otra semana, un mes, no se sabe. Es temporal acá. Pero el futuro eterno no tiene fin. Estamos empezando, necesitamos caminar con paciencia. Necesitamos perseverar con fe. Necesitamos agarrarnos de Dios cada día. Necesitamos esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Poner la mano en el arado y no voltear a ver atrás. Eso es lo que necesitamos cada día en nuestra vida. Para que podamos discernir la voluntad de Dios, tenemos que estar actualizados con Dios. Todos los días estar conectado con Dios. Todos los días estar actualizado con Dios. Porque Dios tiene cosas nuevas para nosotros cada día. Tiene cosas nuevas para usted y para mí cada día. Quizá usted está sentado ahí en la silla ahorita, le voy a explicar algo. Y si Dios quiere levantarlo a usted y hacerlo un pastor, ¿no se sabe? O que Dios lo quiera levantar y hacerlo un ministro de alabanza, un ministro de adoración. Nunca se sabe. Dios nos sorprende cada día, hermanos. Hace cosas que ni siquiera decía, yo voy a estar ahí. ¿Cómo crees? Eso no es posible. Es posible si es la voluntad de Dios. Es posible si es la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mire, estar dispuesto, estar preparado y decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Porque te voy a decir algo, hermano, nosotros no elegimos dónde servir a Dios. No. Cuando una persona elige dónde y cómo servir a Dios, es porque se quiere alimentar a sí mismo. Un cristiano va a servir a Dios en el momento que Dios lo quiere que lo haga, en el lugar que Dios quiere que lo haga y a como Él quiere que se haga. Porque para eso somos siervos. Y un siervo no es más que su Señor. Un siervo no le da órdenes a su Señor. Un siervo no contradice las órdenes de su Señor. Un siervo sencillamente cumple lo que su Señor le manda hacer. Y si Cristo es nuestro Señor, tenemos que cumplir lo que Él nos manda hacer. Amén, hermanos. Quiero que le hable ya para terminar, hermano, el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 3, versículo 14 al 19. Vamos a terminar, hermanos, a hablar de lo que es un discernimiento. El discernimiento espiritual es la facultad espiritual adquirida por el Espíritu Santo y desarrollada por una vida de fe. Una vida en temor y obediencia con una relación y comunicación continua e íntima con el Señor Jesús. Eso es discernimiento. Es una revelación de parte de Dios. Es la capacidad de poder discernir entre el bien y el mal. Poder escuchar la voz de Dios y decir, ese es Dios. Es Dios el que me está hablando. Y una vez que usted escuche la voz de Dios, el Espíritu Santo le va a fortalecer su fe. Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios.
no dice que viene por oír la palabra de un pastor o de un maestro, sino la voz de Dios. Yo puedo decir 1000 palabras acá, y de las 1000 palabras que yo diga acá, quizás solo 5 sean de Dios. No sé si se sabe. Yo puedo hablar de Dios. Usted puede hablar de Dios. Todo el mundo puede hablar de Dios. Pero no a través de todo el mundo Dios habla. Lo importante es que Dios nos hable a nosotros. No es cuánto nosotros hablamos de Dios, sino cuánto Dios habla a través de nosotros. Entonces, cuando usted escucha la voz de Dios y usted dice, ese es Dios, el tener un corazón obediente, rendido a Dios, el Espíritu de Dios produce en tu corazón fe, te fortalece para que tú seas hacedor de la palabra de Dios. Una cosa es el logo de Dios, voy a traducírselo, una cosa es la información bíblica acerca de Dios, y otra cosa es el rema de Dios, que es la palabra de Dios en acción. Voy a darle un ejemplo. Cuando Pedro estaba en la barca, hermanos, o cuando el centurión también, que cuando tenía el siervo que estaba enfermo, Señor, tengo a mi siervo enfermo, quisiera que fuera y lo sanara. Jesús le dijo, mira, te voy a terminar por acá y luego voy a tu casa. Y que le dijo al centurión, Señor, yo no soy digno que tú vayas a mi casa, que tú entres a mi hogar. Que le dijo, solamente di la palabra. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Eso se llama rema de Dios. Eso es Dios que no te está hablando. Cuando Dios mueve tu voluntad, mueve tus pensamientos, mueve tus sentimientos y te hace ser un cristiano obediente. Pero para que eso ocurra, tienes que tener un corazón rendido a Dios. Porque muchas veces escuchamos la voz de Dios, pero no la obedecemos. Y le voy a explicar algo, hermanos. Si un cristiano o una persona que no es cristiana escucha la voz de Dios muchas veces, y esas muchas veces cierra su corazón, ¿sabe qué hace Dios? Dios deja de hablarle y le va a hablar a otro que le preste atención. ¿Qué vez eso? Así es esto. Si Dios te va a tocar el corazón, hey, quiero hablar contigo. No tengo tiempo, Señor. Hey, pon atención, no tengo tiempo, ok. Siga con tus ocupaciones, voy a buscar a otro que me escuche. Y va a buscar a alguien que tenga sed y hambre de Dios. Y ese que tiene sed y hambre de Dios no solamente va a escuchar a Dios, se va a deleitar en obedecer a Dios. Y no hay algo en este mundo, no hay nada, hermano, créame, no hay nada que mueva el corazón de Dios más que aquel que se deleite en obedecerle. Oh, sí. Mire, vámonos a Hebreos, hermano. Hebreos capítulo 3, versículo 14 al 19. Quiero que leamos ahí para que ahí terminemos, hermanos. Veamos lo que es en sí el discernimiento y cuánto nos ayuda y nos beneficia eso. ¿Estamos todos ahí, hermanos? Capítulo 3, versículo 14. Mire lo que dice, le vamos a dar la gloria a Cristo Jesús. Porque somos hechos, mire lo que dice el escritor de Hebreos. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. En otras palabras, como la iglesia de Galacia. La iglesia de Galacia empezó bajo la guianza del Espíritu y terminaron bajo el control de la carne. No eran perseverantes. No había una fe activa en su corazón. Un verdadero cristiano, hermano, es genuino, nunca deja de ser. Y yo le dije el otro día a usted esto, y se lo dije a unos hermanos el otro día. Usted es mexicano. ¿Es posibilidad que usted un día deje de ser mexicano? Se va a morir siendo mexicano, hermano. Un cristiano se muere siendo cristiano. Un hijo de Dios se muere siendo hijo de Dios. Y donde quiera que vaya, lleva con orgullo su herencia espiritual que viene del cielo. Donde quiera que vaya, muestra con su cultura, con su vida, de qué nacionalidad es. Y no cambia. Usted no puede cambiar. Nació mexicano y se va a morir mexicano. ¿Vean?
un hijo de Dios nace siendo hijo de Dios y se muere como hijo de Dios. Y sigue hablando la palabra de Dios. Porque es un hijo de Dios, es una identidad. No la podemos cambiar. Es lo que mucha gente no entiende. Mucha gente cree que ser cristiano, hermanos, es una religión. No, hermanos, ser cristiano es un sistema de vida. Es un cambio total de identidad. Dios nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Pertenecemos al reino de la luz, no de las tinieblas. Mire, sigamos leyendo, pues estamos en el 15, ¿verdad? El 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. La palabra provocación en hebreo es masá. En el día de Masá, cuando me provocaron los hijos de Israel. Y es lo que sigue. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Oyeron, pero no la creyeron. ¿Y saben qué pasó? Le provocaron a ira. Le provocaron a ira, hermanos, a Dios. Y le digo, hermano, ¿sabes qué, hermano Floyd? Dios no está jugando. No, Él lo juega. Dios no está jugando. Mire, hermano, Él te ama a ti y me ama a mí. Y es un amor inmerecido, es un amor eterno inmerecido. Pero te voy a explicar algo, hermanos. Si nosotros no valoramos el sacrificio de Jesús, si no valoramos la gracia de Dios, si no valoramos el amor de Dios, si damos la espalda a Dios cuando Él nos habla, hay consecuencias. Hay consecuencias. Si Dios sigue hablando tu vida, es porque Dios te sigue amando. Cuando Dios deja de hablarte, preocúpate porque ya se te acabó todo. Pero cuantas veces Dios te habla, Dios te va a hablar porque te ama. Sigamos leyendo, pues. Dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de... ¿Sabe lo que es incredulidad? Se lo he explicado muchas veces. Incredulidad no es la ausencia del conocimiento de Dios ni de la voluntad de Dios. Incredulidad es recibir, tener conciencia de la voluntad de Dios y decidir hacer otra cosa. Eso es un incrédulo. En palabras sencillas, si Dios habla hoy y yo decido hacer otra cosa, es porque soy incrédulo. Si Dios me dice, Floyd, deja de mentir, y yo sigo mintiendo, es porque no le creo a Dios y decido ser incrédulo. Y por incredulidad Israel quedó tirado en el desierto. Y por incredulidad mucha gente se va a perder en este mundo. Dice Hebreos capítulo 11, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario, pues, dice el escritor, que el que se acerca a Dios crea que le hay, y Él es galardonador de los que le buscan. Él te recompensa si tú lo buscas. Pero si no caminas en fe, no vas a ser agradable a Dios nunca. Es muy importante, Dios te habla con un propósito, y ese propósito hay que entenderlo y hay que vivirlo. Terminamos ahí, hermanos. El punto dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos. Hermano, cuando Dios habla en tu corazón, obedece a Dios. Yo sé, hermano, que hay cosas en nuestras vidas que muchas veces nos impiden obedecer a Dios. Pero te voy a explicar algo, hermano. Si usted y yo llegamos a la presencia de Dios y le pedimos perdón, Señor, hay muchas cosas que tú me has hablado y yo no he obedecido. Padre, yo te pido perdón, cambia mi corazón, ayúdame a ser obediente. ¿Qué cree que va a hacer Dios? Dios va a transformar nuestras vidas.
va a perdonar nuestros pecados y nos va a dar la victoria en Cristo Jesús. Y ese corazón que no estaba acostumbrado a obedecer, ahora se va a acostumbrar a obedecer, porque Dios va a cambiar nuestras vidas. Pero todo depende de la sinceridad que tengamos delante de los ojos de Dios. Amén. Pónganse de pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a darle gracias y darle gloria a Jesús. Quiero, hermanos, que tomemos siempre en conciencia